Son las 8 de la noche, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Este día tenemos muchas noticias para presentarle a usted, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Así es, estamos en el viernes 17 de abril de 2020. Bienvenidos, un gusto compartir 1 hora y 30 minutos de noticias. Pero antes de ir a nuestros titulares, Manuel y amigos televidentes, les queremos mostrar las siguientes imágenes. Y es que en el municipio del Puerto de la Libertad, ahí se ha visto mucho movimiento de personas durante toda la tarde. Y es por eso que el presidente de la República, Nayib Bukele, instruyó al ministro de la Defensa a que instale un cerco sanitario en toda la zona. Dijo, todas las personas tendrán que estar en sus casas y el 100% de negocios cerrados hasta nuevo aviso. Tampoco aplicarán las excepciones. El ministro de Salud le enviará el documento correspondiente, agregó el presidente. Así es, recordemos que en los últimos días hemos visto mayor movimiento en las calles y es por eso que estamos a las puertas del fin de semana y el Puerto de la Libertad se convierte en un punto donde mucha gente seguramente busca pasar el fin de semana, y es por eso que el presidente se adelantó y está diciendo esto y está dando esa orden al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, de que haga un cerco sanitario, y esto de inmediato ya se ha instalado. Si usted tenía planes de ir al Puerto de la Libertad, se va a encontrar con los elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército, porque incluso el mismo ministro de la Defensa ha estado desarrollando los patrullajes y los locales van a estar cerrados. De hecho, esas son imágenes que tenemos de los equipos de Noticiero Hechos que han sido captadas hace solo unos minutos, y ahí podemos ver cómo pues esta zona se ha quedado en calma luego del movimiento que ha registrado. De hecho, esta es la entrada en la carretera al puerto, ¿no? De hecho, el ministro, después de que el presidente de la República diera esta orden, contestó a través de la cuenta del Ministerio de la Defensa. Y como podemos ver ahí en pantalla, el tuit dice: el ministro verifica el trabajo de la Fuerza Armada en el Puerto de la Libertad, donde se da cumplimiento a la orden del presidente Nayib Bukele de implementar un cerco sanitario y verificar que los negocios estén cerrados. Recordemos, el presidente dijo que la gente tiene que estar en su casa y el 100% de los negocios cerrados, y aquí no aplican las excepciones para poder salir, según el tuit de Nayib Bukele. Así es, pero esto es parte de lo que tenemos en la cobertura informativa de esta noche. Vamos con nuestros titulares. Siguen siendo manejados con los mismos protocolos, siguen siendo realizada la identificación de los diferentes contactos. Más de una decena de policías fueron enviados a cuarentena luego de tener contacto con un reo sospechoso de estar contagiado de COVID-19. Además, un niño de 4 años se convierte en la víctima fatal más joven del coronavirus. Chalatenango se mantiene como el único departamento sin casos del nuevo coronavirus. Conversamos con los habitantes y autoridades para conocer los esfuerzos que se están realizando para evitar contagios. Hasta un 120% han incrementado las denuncias por violencia doméstica en tan solo 15 días de la cuarentena domiciliaria. Organizaciones de mujeres hacen un llamado a las autoridades. En noticias internacionales, Alemania asegura tener bajo control la epidemia del COVID-19 después de un mes de restricciones sociales. Mientras que en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro llama a la población a retomar sus empleos aún en medio de la pandemia de coronavirus. Esta entrega informativa presentándoles a una persona que seguramente causó mucha admiración cuando conocieron su caso a través de las pantallas de Noticiero Hechos y a través del trabajo del periodista Julio Guevara. Nos referimos al joven Alexander Contreras. Julio lo visitó allá en Atiquizaya, en el departamento de Ahuachapán. Este joven recibe sus clases virtuales, él estudia comunicaciones y debido a la mala señal en el lugar donde él reside, tenía que subir a un árbol para recibir sus clases. Esta información le ha dado la vuelta a todo El Salvador e incluso fuera de nuestras fronteras, de ver cómo el afán de superación de este joven lo llevaba a subir durante horas a ese árbol de paterna que él sembró hace 6 años, decía Julio, para tratar de tener la señal clara y estar recibiendo las clases universitarias. Recordemos que muchos
muchos alumnos de universidades están recibiendo clases a través de las digamos, las facilidades que dan las plataformas electrónicas, pero como podemos observar la imagen, ahí pues es difícil tener una señal clara y él tenía que subir a ese árbol para pues recibir esa señal y estar al día con sus clases universitarias. Unas imágenes que nos dieron mucha esperanza y también nos inspiraron a los salvadoreños que, bueno, sabemos que estamos viviendo una situación complicada por la pandemia del COVID-19, pero tenemos el gusto de conocerlo y poder platicar un poco con él para que nos comparta de primera mano toda esa ayuda que ya ha recibido y también cómo va a continuar con sus estudios. Así que vamos a saludar vía Skype al joven Eric Alexander Contreras. Eric, esa es la señal que tiene ya con el equipo que se te ha instalado. De hecho, Eric va a ser un futuro comunicador y eso es importante que lo señalemos. Eric, qué gusto saludarte, qué gusto conocerte. Sí. Bienvenido a Noticiero Hechos. Hola, Eric. Hola, buenas noches. El gusto es mío, créanme. Es un placer enorme poder estar con ustedes. Eric, cuéntame cómo ha cambiado la situación desde el momento que tu historia sale al aire y las reacciones que generó. ¿Imaginaste tú todos estos cambios? Pues créanme que no me imaginé que esto fuera a llegar a tantas personas, pero agradecer a los medios de comunicación que apoyaron y gracias a ellos también, ¿verdad? Se dio a conocer mi caso, gracias a mis compañeros de estudio que ellos fueron los que tomaron la iniciativa de publicar mi foto. Mi papá, mientras yo estaba en clase, él se acercó y tomó la fotografía, yo ni me di cuenta, ¿verdad? Luego yo le tomé captura de pantalla y la puse en mi estado de WhatsApp y desde allí mis compañeros tomaron la iniciativa de publicarla en Facebook y luego se hizo viral. Sí, una gran historia, Manuel y amigos televidentes. Y bueno, Eric, que nos ha inspirado a todos. Nos gustaría que nos contaras qué es lo que has recibido. Pues gracias porque Dios me ha bendecido. Créanme que estoy muy feliz por todas esas bendiciones que he recibido. Muchas personas desde el día miércoles en la tarde me escribieron, me mandaban recargas, personas acá de El Salvador, personas de Estados Unidos, y lo agradezco mucho. Una amiga me regaló una computadora y gracias a Dios ahora vinieron de parte del gobierno y me trajeron una pantalla, me trajeron un nuevo celular, me trajeron otra computadora que gracias a Dios me están llegando bendiciones y créanme que estoy muy agradecido porque también los de Claro se hicieron presentes y arreglaron la cobertura acá en esta zona y es por eso que me ven acá. Estoy en la sala de mi casa y ya no se corta la videollamada, ya voy a poder recibir mi clase más cómodamente, ya no en las ramas de ese árbol donde me sentía un poco incómodo y con miedo a caerme. Eric, ¿cuáles son tus sueños de universitario? Porque sabemos que estás en un proceso de formación todavía, pero ¿cuáles son tus sueños de un joven que reside allá en Atiquizaya, en el departamento de Huachapán, pero que tiene pues ese deseo de superarse? Pues mi sueño desde pequeño ha sido siempre ser un periodista. Mi sueño ha sido ser un periodista. Desde pequeño, bueno, yo le comentaba a los periodistas que me han venido a visitar este día, que desde pequeño yo jugaba con las nociones de mi papá. Yo jugaba a hacer reportajes, ahí me andaba por toda la casa y siempre he tenido esa ilusión de ser yo quien lleve la información hasta los hogares de las personas. Así es, Eric. Cuéntame qué te ha dicho tu padre, porque sabíamos que, bueno, lo vimos a él en las imágenes llevándote un vaso de agua cuando tú estabas subido pues en el árbol y sabemos que él se esfuerza mucho para que tú estudies y de hecho pues ahora sabíamos que se te va a entregar incluso una beca. ¿Qué piensa él de todo pues lo que ha ocurrido y cómo ha cambiado la vida en cuestión de horas? Pues él estaba muy feliz por esa enorme noticia y también ahora que se fue a trabajar me decía que él se iba motivado y que me dejaba en casa y que no perdiera mis sueños y que no perdiera el rumbo, que siempre siguiera adelante. Igual mi madre siempre ha estado apoyándome, ella está súper feliz, incluso cuando yo llegara a los del gobierno con tantas bendiciones, ella se quebrantó, se echó a llorar y créanme, fue algo que de veramente a mí me puso muy feliz, ¿verdad? Porque estaba viendo lo satisfecha que estaba ella
con ver ese gran esfuerzo que yo estoy haciendo. Claro, un gran esfuerzo que no únicamente lo ve tu familia y nosotros, gracias a Julio Guevara y su equipo que lograron captar estas imágenes y que las pudimos presentar aquí a través de la señal de Canal 2, sino también un orgullo que sienten muchos salvadoreños, no solamente los que te han echado la mano, sino quienes están escribiendo a través de nuestro Facebook. Estamos transmitiendo en vivo, además de la señal de Canal 12, también lo hacemos en esta aplicación de Noticiero Hechos Más. Y por ejemplo, te mandan muchísimos mensajes. Abraham Aldana dice: Dios bendiga a todas esas personas que están ayudando. Karen Martínez dice: sos mi orgullo. Abigail Dueñas dice: hola, buenas noches. Gracias al presidente por esto. John Tucker dice: señores, buenísimo lo que están mostrando. También María Quintana dice: bendiciones, joven, y serás un excelente periodista. Dios te bendiga siempre. Y pues también estamos aquí viendo muchísimos mensajes. Eric, ¿qué le puedes decir a estos jóvenes y a estos salvadoreños que te están viendo y que tú les estás mostrando que has cumplido con la cuarentena, que a pesar de las dificultades no saliste de tu casa, hiciste lo que pudiste subiéndote a ese árbol para lograr sacar adelante ese anhelo, ese sueño por convertirte en periodista y por ser responsable, pero no saliste de casa, sino que trabajaste por el bien de todos y te esforzaste también por tus sueños? Pues decirles de que piensen en el futuro y que luchen por sus sueños y que sepan valorar todo el esfuerzo que sus padres a lo mejor están haciendo para que ellos puedan tener una vida buena y que aprovechen esa oportunidad del estudio, porque no es una oportunidad que todos tienen. A lo mejor algunos desearían esa oportunidad y no la tienen. Así es, Eric. Créeme que nos ha dado pues mucho gusto saludarte hasta allá a tu hogar en Atiquizaya, en el departamento de Aguachapán. Un saludo para toda la población de Occidente y lo queremos hacer pues a través de ti, enviarles un abrazo fraterno a todas las personas también que sintonizan Noticiero Hechos. Gracias por darnos unos minutos de tu tiempo y gracias por permitir que contemos tu historia. Eric, te felicitamos y deseamos pues que llegues a lo que tus aspiraciones pues te permitan y también que tus sueños se hagan realidad. Gracias, Eric, que tengas buenas noches. Buenas noches, amigos, y muchas gracias. Créanme que el placer fue mío estar en Noticieros Hechos en vivo. Bueno, el gusto ha sido nuestro, Eric. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros tu tiempo y también inspirarnos, Manuel, porque de verdad que hay mucha gente que se queja de la cuarentena, hay gente que se queja de que tienen que estudiar, que hay muchas tareas, etcétera, y él nos muestra que, y nos lo dice, no todos tienen las mismas oportunidades, hay que ser agradecidos, y él nos muestra que cuando se quiere, se puede. Así que lo esperamos ver muy pronto ya ejerciendo el periodismo. Estamos muy contentos de comenzar con esa información. Pero vamos a hablar ahora de otros temas. Contarles que el ministro de Salud, Francisco Alaví, sostiene que la fase 2 para prevenir el coronavirus se sigue implementando. El funcionario también informó que fue puesta en cuarentena al menos una veintena de policías. Al menos 20 policías están en cuarentena por sospechas de estar en contacto con posibles contagiados con coronavirus. El movimiento de trabajadores de la policía reveló que 13 agentes que están asignados al traslado de reos son de la delegación de Soyapango y llevaron a una persona al Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez y ahí habían estado expuestos al virus, mientras que otros 5 elementos están en aislamiento en una delegación de San Miguel, denuncia Marvin Reyes. Situación que nosotros lamentamos porque debieron haberlo llevado a un centro de contención para poder ser tratados y no haberlo dejado en la delegación porque se puede generar un contagio masivo en esta delegación del oriente del país. Lamentamos que las autoridades no hayan puesto atención a los llamados que se les hicieron cuando esto comenzó para dotar al personal de los insumos necesarios como mascarillas, guantes, alcohol gel y trajes especiales para el traslado de personas sospechosas. Francisco Alaví sostuvo que este procedimiento se realizó como medida de contención estipulado en la fase 2 y prevenir que quienes tengan sospechas de portar el virus no contagien a sus allegados. De estos pacientes siguen siendo manejados con los mismos protocolos, siguen siendo realizada la identificación de los diferentes contactos y en algún momento eso puede generar que un grupo de esta población sea trasladado hacia un área para manejo de contactos, toma de muestra y al estar
la muestra negativa, eso se decide dar el alta. Aunque el ministro no entró en detalles sobre los casos, también trascendió que hace unos días al menos 5 soldados están en aislamiento en el hospital militar con posibles síntomas de COVID-19. Con imágenes de Ever Ábalos, Igmar Batres, Noticiero Hechos. Y en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, agradeció al gobierno de los Estados Unidos y a una empresa farmacéutica por autorizar 110,000 pruebas PCR de COVID-19 para El Salvador. Se trata de pruebas de la mejor calidad del mundo, dijo el mandatario, deseadas por todos. Pocos países han tenido el trato que recibimos nosotros. Gracias otra vez, agregó el presidente, al decirle esto pues a los funcionarios de los Estados Unidos y a las empresas e instituciones que están colaborando en la emergencia con El Salvador. El Ministerio de Salud entregó hoy insumos a la dirección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social para que sean distribuidos a los hospitales, clínicas comunales y unidades médicas del IS. Lo que se busca es garantizar la protección de todo el personal de salud que atiende la emergencia sanitaria. $30,000 artículos que van a brindar de manera inmediata y de manera directa el beneficio al personal de salud. Estos equipos de bioprotección son de suma importancia en todas las actividades relacionadas con las enfermedades infectocontagiosas, específicamente en el caso de coronavirus. El gobierno central nos ha entregado una cantidad importante de insumos que serán entregados y distribuidos esta tarde. Se trata de trajes de bioseguridad, caretas, pares de botas, alrededor de 30,000 insumos dentro de la cuenta de todos. Pero eso no es todo, el gobierno sigue recibiendo donativos por parte de la empresa privada para contener la pandemia de COVID-19. La aseguradora AXA realizó una importante entrega para el personal de salud que trabaja arduamente en medio de esta crisis. El personal de salud que colabora en las acciones para contener la propagación de COVID-19 en el país contará con un seguro de vida. La empresa aseguradora AXA se suma al esfuerzo del gobierno con la donación de 3,000 pólizas de vida que serán entregadas a los profesionales de la salud que enfrentan la pandemia en hospitales, clínicas y centros de contención. Señor ministro, hacerle entrega de una póliza de vida para cada uno de estos valientes guerreros que suman aproximadamente 3,000 personas. Hemos hecho una póliza de vida para cada uno de ellos que cubre desde el 15 de abril al 15 de julio. El ministro de Salud agradece que la empresa privada se sume y reconozca el trabajo que realizan los profesionales de la salud. Nosotros es muy importante garantizarle al personal de salud, que son nuestros héroes, quienes son los que están dando su esfuerzo para garantizar a la población y específicamente para garantizar el bienestar en salud. Entonces, estas estrategias son parte fundamental y son con un valor incalculable para el personal médico, el cual va a poder tener la confianza de que en algún momento, ante alguna situación que puede suceder en el contexto de la pandemia, están cubiertos. Al menos 500 empresas son las que han colaborado con el gobierno para enfrentar la crisis. Valoramos de sobremanera esas dos disposiciones, una inmediata y la otra incondicional, para apoyar a nuestra gente, sabiendo que pues médicos, enfermeras pues lo están dando todo por nosotros. El titular de salud enfatizó en que continuarán trabajando para garantizar el bienestar de médicos, enfermeras, técnicos y personal de apoyo, proporcionándoles transporte, alojamiento en los hoteles y el financiamiento a través del bono. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Goches, Noticiero Hechos. Vamos a hablar de cifras sobre la situación nacional por el COVID-19. La última actualización fue a la 1:53 p.m. Hasta el momento se han confirmado 177 casos por COVID. De estos, 132 están activos, 38 personas se han recuperado. Lamentablemente hay 7 personas fallecidas.
Datos importantes para hablar, como lo ven ahí en la gráfica: locales 60, 117 ya importados, casos sospechosos 76. Hasta el momento se han realizado 9.267 pruebas de COVID, y en la parte de abajo, sobre el pronóstico de los pacientes, rápidamente, 1 se encuentra en estado crítico, 7 graves, 6 moderados, 118 estables, y entre estos casos, hay que decirlo, hay 2 menores de entre 0 y 9 años, según la gráfica, y 5 de entre 10 y 19 años. Y la víctima número 7 que falleció de COVID-19 es un niño de 4 años. Él se convirtió en la víctima más joven que ha muerto en El Salvador a causa de esta enfermedad. Fue ingresado en un hospital periférico por un absceso a nivel retrofaríngeo, según contaba hoy el ministro de Salud, que causa dolor de garganta, pero días después su cuadro se complicó, sufrió una sepsis, según dijo el funcionario, y fue trasladado al Hospital Nacional Benjamín Blum, donde este jueves falleció. El ministro de Salud informó que los padres del niño y el personal de salud con quien tuvo contacto en primera instancia, donde estuvo interno, también se encuentran en cuarentena. Incluso a los padres, dijo, se les avisó ahí donde se encuentran aislados que su hijo pues había fallecido. El caso en particular es bien característico porque el paciente no tenía sintomatología respiratoria, no tenía tos, no tenía el antecedente de estar con rinorrea, sino que la característica principal había sido el dolor y el problema de fiebre. Entonces el pediatra lo evaluó, se decide una referencia por el cuadro, pero en el reporte de la prueba Sentinel se identifica que este paciente es positivo para COVID. El COVID-19 no es un juego, no es una broma. Fíjese usted, gran cantidad de personas no están acatando la orden de quedarse en su casa. Uno de nuestros equipos comprobó que en varias zonas se pudo ver durante todo el día una considerable afluencia. El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta más. Los casos de coronavirus en el país siguen en aumento. En 13 de los 14 departamentos ya se reportan los primeros contagios locales. En el municipio de San Salvador es el que encabeza la lista con 15 personas infectadas. Pero en las principales calles del centro histórico de la capital, el panorama parece ser otro. Se observa una buena cantidad de personas y vehículos. En algunas zonas, la actividad comercial está funcionando con normalidad, situación que no pasa desapercibida por los habitantes. Citemos y tomemos en cuenta que esto no es un juego, pues es una emergencia nacional, y por el bien de nuestra familia que nos abstengamos de salir. Si no tenemos nada que hacer, no salgamos. Claro, es enfermedad que está dando, y no venir a traer uno a la calle o a la casa. Uno hay que salir solo por necesidad, ¿verdad? Otros municipios de la zona metropolitana afectados son Santo Tomás, Ilopango y Soyapango, con 4 casos cada uno. Al realizar un recorrido en este último municipio, la presencia de personas es considerable en mercados, cementerios y las principales calles del casco urbano. Irresponsabilidad, porque viendo la situación hay gente que sale sin tomar las medidas, o sale solo por salir, que no me va a pasar nada, y bien feo pues, porque están saliendo más casos y hasta un niño murió ya pues, y uno tiene que pensar más que todos los que son papás, ¿verdad? Pensar en sus hijos. Que se cuide, que se proteja, porque yo no salgo de mi casa si no salgo a comprar. De los 19 municipios de San Salvador, 8 ya se reporta con casos del COVID-19 y en todo el departamento suman un total de 35 personas infectadas con el coronavirus. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, vamos a volver con la información que con la que comenzábamos esta entrega informativa. El presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó un cerco sanitario en la zona del Puerto de la Libertad. Esto para evitar que muchas personas visiten esa zona turística en esos días en que estamos en cuarentena domiciliaria. De hecho, tenemos más imágenes y algunas de las cosas que están ocurriendo en el puerto, donde van a estar cerrados todos los negocios y no se va a permitir la movilización ciudadana. La persona que se encuentre circulando sobre las calles del puerto y no justifique el motivo por el cual circula
cumpla será llevado a un tapete. Si tiene una necesidad, una enfermedad, no hay problema, puede salir. Puede conducirse a los unidades de salud. La Policía Nacional Civil, veíamos ahí en las imágenes, hablándole a los ciudadanos para que acaten esta orden que ha dado el presidente de la República para que nadie salga de su casa. Él decía a través de su cuenta de Twitter que el 100% de los negocios tienen que estar cerrados en el Puerto de la Libertad. Incluso él lo mencionaba en su tweet, que aquí no iban a valer las excepciones de las personas que podemos andar en la calle, por ejemplo, nosotros que tenemos que salir de nuestros hogares para trabajar, o los salvadoreños que van al supermercado o a trabajar, etcétera, o una emergencia, sino que él decía que estas excepciones también quedaban fuera, que nadie debe de salir. Y lo decía la advertencia del policía, como lo escuchábamos, que si no, iba a ser llevado, dijo, a un centro. Exactamente, y esto se ha dado a raíz de las movilizaciones constantes de ciudadanos que se han dado en los últimos días. Ya veíamos las imágenes que incluso la parte comercial en el centro de la ciudad está activada, y es por eso que, previendo que se puede dar una movilización hacia la zona del Puerto de la Libertad, una zona turística, se ha montado este cerco sanitario, de lo que ya le mostrábamos nosotros las imágenes y le mostrábamos los datos. Pero ¿sabían ustedes que en El Salvador hay un departamento que se mantiene hasta ahora limpio de coronavirus? Hablamos de Chalatenango, en la zona norte, donde es la única parte donde no se han registrado casos positivos de esta enfermedad. El Salvador cumple 29 días, hoy, viernes 17 de abril, de haber dado a conocer el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional. A la fecha, ya son 13 departamentos que reportan casos positivos de coronavirus. El único departamento que no ha reportado ningún caso hasta la última actualización del portal, que fue el 16 de abril a las 11:46 p.m., es Chalatenango. Es por eso que salimos a las calles a preguntar cuáles han sido las medidas preventivas que han utilizado los chalatecos. Usar la mascarilla, alcohol gel y no salir de la casa si no es necesario. Estar en casita, de no salir, de guardar la distancia, ¿verdad? Y mantener la mascarilla. Yo creo que uno de los factores es que nuestro departamento prácticamente la gente ha sido más obediente, y también la seguridad de lo que es la policía se ha portado a las mil maravillas, le voy a decir, y también los cuerpos de seguridad que han estado cuidando de la manera que nosotros nos estemos protegiendo y guardemos la debida distancia. El trabajo que realiza la Policía Nacional Civil ha sido fundamental para prevenir el contagio de COVID-19 en Chalatenango, así lo asegura la subcomisionada Enríquez de la Subdelegación de Nueva Concepción. Nos llena de satisfacción porque estamos viendo los resultados del trabajo que hemos venido haciendo desde que inició la emergencia, ¿verdad? Entonces, recomendarle a la ciudadanía que siga acatando las medidas de sanitización personal, también en sus hogares, que respeten los dispositivos que se han puesto junto con la municipalidad en diferentes puntos de la ciudad y de los cantones y caseríos. Aunque no se registre hasta este momento ningún caso de COVID-19 en Chalatenango, el llamado es a la población a mantenerse atentos de los medios oficiales y no crear pánico. Pero lo más fundamental es que se quede en casa, de no ser necesario, no salga de ella. Con imágenes de Kevin Hércules, informó para CN Noticias, Adelso Aquino. El Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador solicitan al presidente Nayib Bukele que tome en cuenta a los gobiernos locales en la coordinación y trabajo en conjunto para el adecuado manejo de la emergencia nacional por el COVID-19 y así lograr minimizar el impacto de la pandemia en el país, dejando de lado las banderas políticas e intereses partidarios y personales. Consideran que para que el equipo interdisciplinario que contenga o de contención epidemiológica sea efectivo, es indispensable que se involucren los gobiernos locales, que se instale una mesa de trabajo en la que estos puedan ser escuchados en la revisión y distribución de los recursos que el gobierno central está gestionando. Esperan que se haga una asignación equitativa y transparente, tomando en cuenta a los alcaldes. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar de un personal que también está en riesgo de contagiarse de COVID-19 y cuya labor es fundamental en medio de la cuarentena familiar y la cuarentena domiciliaria que estamos enfrentando. Le vamos a contar esa historia cuando regresemos. Ya volvemos.
Como les adelantábamos, no solo el personal de salud y de seguridad está en riesgo de contagios de COVID-19, también las personas que trabajan en el área de desechos sólidos de los 262 municipios del país. Un trabajo digno de admitir y también de reconocer. Mantener limpias todas las ciudades del país es complicado en el tiempo de la pandemia del COVID-19, sobre todo para los trabajadores de desechos sólidos de las 262 alcaldías municipales que antes de las 6 de la mañana están listos para iniciar la jornada laboral. Saben que al igual que el personal de salud y de seguridad, están combatiendo en primera línea la pandemia. Por ende, no deben de salir al campo sin antes tomar las estrictas medidas de seguridad sanitaria, como por ejemplo, uso de mascarillas, guantes, botas profesionales y uso de alcohol gel. Fíjense que este trabajo que se hace aquí de recolección de desechos sólidos es bastante arriesgado, ¿verdad? Pero sin embargo hay que hacerlo, porque si nosotros no recogemos la basura, entramos a una emergencia sanitaria más del COVID-19, ¿verdad? Entonces el trabajo de estas personas que andan recogiendo basura es de admirar. Se arriesgan, ¿verdad? Se arriesgan a contraer el virus y también con otro tipo de enfermedades. No importa si hay lluvia y sol, estos trabajadores ejemplares de la Alcaldía de Mexicanos saben que la necesidad y el compromiso con la misma población los hacen mantenerse de pie en medio de la pandemia. Para nosotros es bien duro, pero es un compromiso que tenemos con la población de servirles, pues. Sí, pero ahorita tenemos que hacer el esfuerzo ahí, sí, porque es peligroso, pero ni modo, hay que enfrentarlos al problema. Estamos expuestos al virus, bueno, o sea, prácticamente nosotros los que más expuestos estamos ahorita al virus somos los de recolección de basura. Como el caso de doña Candelaria Martínez, que tiene 5 años de pertenecer al equipo de desechos sólidos en Mexicanos, recorre todas las calles del municipio y en sus pensamientos están sus hijos que le dicen que se cuide y que regrese sana y salva a casa. Sí, yo sé, pero usted sabe que también es importante que si nosotros mantenemos aseados, no tan fácil va a venir enfermedad también. ¿La familia qué le dice? ¿Sus hijos, sus nietos, qué le dicen? Pues mire, yo como solo vivo con mi hija ahorita y mi hijo que se ha quedado sin trabajo, ellos me dicen que tengo que cuidarme. Sí. Tiene que cuidarse, me dice, porque el trabajo que usted anda es bien arriesgado, me dice. Entonces, usted tiene que poner de su parte también cuidarse usted, me dice. Pero tiene claro que hay alguien que la cuida desde lo alto. Por eso, antes de salir de casa, no debe de faltar una oración. El momento que yo agarro, vengo saliendo, del momento que yo abro los ojos, a las 4 de la mañana, yo le digo, gracias Señor, porque he amanecido con otro nuevo día. De allí le digo, Padre, ahorita que me voy a ir a trabajar, que en sus manos estoy. Yo sé que yo estoy cubierto con su sangre poderosa, que a mí nada me va a pasar. Okay. Bueno, y cuando vengo aquí, agarro, que ya me pongo un uniforme y todo, le digo, Padre, en sus manos poderosas me pongo, porque ahorita que voy a ir a trabajar, que es usted que me va a cuidar. Un trabajo digno de admirar y aplaudir. Este sector de la sociedad también se une no solo a la lucha contra la pandemia del COVID-19, sino a otro foco de insalubridad a nivel nacional. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y tras registrarse 2 casos de COVID-19 en el municipio de Mexicanos, las autoridades han intensificado las labores de desinfección, esta vez en la delegación policial Sacamil. La jornada incluyó la desinfección de las instalaciones, lavado de aceras y contorno. Además, se entregó alcohol gel a elementos de la Policía Nacional Civil. Como objeto, pues ir previniendo que este virus se vaya expandiendo. Aquí hay una población de agentes policiales que es bastante grande y entonces a petición de los jefes policiales estamos haciendo esta intervención en todas las oficinas de este sector, pero también vamos a extender todo el accionar, vamos a sanitizar toda la calle principal de este sector, todos los pasajes numerados aquí que están enfrente, con el objeto pues, de ir contrarrestando que la pandemia no se riegue en nuestro municipio. El Ministerio de Agricultura ha informado de la inversión de $30 millones en la compra de granos básicos para atender la emergencia por COVID-19 y garantizar el abastecimiento de maíz. Se ha comprado más de 1 millón de quintales, 150,000 quintales de arroz y 110,000 de frijol. Además, se van a entregar paquetes agrícolas y fertilizantes. La idea es, siempre ha sido que sea una reserva estratégica, decidió la orden del presidente. Solo vamos a intervenir con ella en el momento que hagamos que empiece a faltar comida
como grano en el mercado y va a estar guardada para no estar guardada como dije, también el marco coordinado por la Defensoría del Consumidor, ustedes saben, para fijar los precios máximos de los granos básicos, incluidos maíz, frijol y arroz. Esto es para que no haya abusos de parte de comerciantes o gente que quiera aprovecharse de la pandemia del COVID-19. Y las denuncias de la violencia doméstica contra las mujeres han incrementado durante la cuarentena domiciliar, según representantes de la organización Ormusa. Piden a las autoridades tener un papel más protagónico para atender a este sector. El Centro de Atención Legal de Ormusa reporta un incremento de al menos el 120% en denuncias por violencia doméstica solo durante los primeros 15 días de la cuarentena domiciliar obligatoria. Alrededor de 160 mujeres víctimas de este flagelo han acudido a esta organización para exponer su caso. Es decir, estamos viendo un incremento sustantivo, sobre todo en hechos de violencia intrafamiliar, violencia física, violencia psicoemocional y patrimonial. También advertimos como ciertas vulneraciones a mujeres, sobre todo trabajadoras, y desde la violencia también económica de mujeres que están ya en situación de crisis, incluso alimentaria, porque son quienes responden en el hogar. Las instituciones como la Fiscalía General de la República han recibido menos número de denuncias por factores como el temor de las víctimas a ser retenidas por la Policía Nacional Civil, que los servicios no estén habilitados o que no sea una prioridad de atención, sostiene Silvia Juárez. Las mujeres ponen la denuncia cuando el hombre no está en casa. Estando el hombre en casa es muy difícil para las mujeres tener un pretexto para salir y hacerlo. Por lo tanto, vemos como la mayor exposición de mujeres a personas agresoras, en este caso la mayoría hombres, va a significar, digamos, un recrudecimiento de la violencia y nos da la razón 4 feminicidios durante esta cuarentena. Agrega que aún no se ha presentado un plan de contingencia para situaciones de emergencia, según el artículo 20, literal B de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, donde se ordena que se debe implementar acciones de prevención, atención y protección de las diferentes modalidades de violencia contra las mujeres. Los efectos a largo plazo para nosotros más importantes tienen que ver con un desempoderamiento y mayor sumisión de las mujeres. O sea, si las mujeres, que son las que mayormente están insertadas en el trabajo informal y que está paralizado, van a tener que someterse, digamos, a las decisiones o de la dependencia económica de un hombre que a cambio de esto van a tolerar la violencia. Como organización que defiende los derechos de las mujeres, solicitan al gobierno cumplir la ley y aplicar medidas específicas para atender a las víctimas, tomando en cuenta el carácter diferencial entre hombres y mujeres. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, reveló que ya se reunió con los dirigentes del COENA para buscar modificaciones a la distribución de los $600 millones para atender la emergencia por el COVID-19. Según el edil, el dinero se debe distribuir de acuerdo al índice poblacional de cada municipio y no utilizar el mecanismo del FODES, porque se trata de un contexto completamente diferente debido a que la enfermedad afectará a los centros poblacionales. El dinero es una parte del financiamiento que se aprobó en la Asamblea Legislativa por $2.000 millones. Se acordó de que ellos iban a hacer todos los esfuerzos como partido para que esa asignación de los recursos hacia las municipalidades se haga de una manera justa, transparente, equitativa y que busque pues enfrentar de la mejor manera la emergencia y poder reactivar y sacar adelante nuestro país, que hemos tenido diferencias muy duras. Sé que les ha tocado aguantarme, yo soy una persona sumamente crítica, lo hago con el ánimo de que se corrijan las cosas que no se han hecho bien y que nuestro partido vuelva a ser opción y que contribuya a la solución de los problemas del país y a sacar al país de esta situación tan difícil en la que estamos. También les comentamos que Daniela Genovés, abogada defensora del alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, quien está siendo acusado de hurto de insumos agrícolas, presentó un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia y dijo que desconocía el delito que se le atribuye al alcalde, alegando que hasta el momento no se les ha permitido tener acceso al acta de captura. El habeas corpus también incluye a las otras 5 personas detenidas por colaborar aparentemente con el decomiso de abono y fertilizantes que, según el ministro de Agricultura, tenía que ser entregado a una cooperativa.
Y también contarles que al menos 385 personas que se encontraban en distintos hoteles de la capital salieron de la cuarentena. Ellos ya cumplieron con las medidas preventivas para evitar posibles contagios de COVID-19. Aquí se encontraban personas de Sonsonate, La Unión, La Libertad y otros departamentos. Pues nos han tratado súper bien, la verdad. Y pues todo, la verdad es que tengo mucho que agradecerles a todos aquí por habernos cuidado tanto. Venía de Houston, planeaba quedarme hasta el 1 de abril y ya nada, con todo esto me tocó regresarme antes. Pero pues por la seguridad del país y de mi familia así, la verdad es que es un precio bajo por pagar. Gracias a Dios nos trataron súper bien y gracias a Dios logramos cumplir bajo control todas las indicaciones que ellos nos dieron. Y también personas que se encuentran en cuarentena en un hotel de la Costa del Sol solicitaron apoyo de las autoridades de salud para agilizar el proceso de finalización de esta etapa debido a que ya tienen 36 días en esas condiciones. Además han informado que se les realizaron 2 exámenes para detectar posibles contagios de COVID-19, las cuales pues salieron negativas de acuerdo a lo que ellos dicen. Aceptamos voluntariamente ir a otro centro de contención que es el que nos encontramos ahorita. Ya tenemos 36 días de estar acá con 2 pruebas de coronavirus y no nos quieren dejar salir. Hay gente enferma, hay ancianos, necesitamos ver a nuestras familias y esto nos está complicando nuestra salud. Por misericordia pedimos que nos dejen salir el día de ahora porque ya tenemos 36 días con 2 pruebas de coronavirus. Nos están deteniendo ilegalmente acá contra nuestra voluntad. Son las 8 de la noche con 52 minutos. Nos siguen llegando imágenes de lo que está ocurriendo en el puerto de La Libertad. Ahí las tenemos en pantalla como parte de los controles vehiculares que está realizando la Policía Nacional Civil. Vemos también a gente del Ministerio de Salud que está chequeando la temperatura de la gente que está intentando ingresar al puerto después de que se conociera más temprano a través de un tuit la orden del presidente de la República en la que instruía al ministro de la Defensa que se instalara un cerco sanitario en toda la zona y decía que las personas tienen que estar en sus casas y el 100% de negocios cerrados hasta nuevo aviso. Y también en otro tuit dijo el presidente que si ocurría una emergencia iba a ser escoltada por las autoridades. Bien, y ante los recientes desacuerdos entre el gobierno y los diputados de la Asamblea Legislativa en el contexto de la emergencia nacional por el coronavirus, la población hace un llamado al diálogo entre ambas partes. Escuchemos lo que dicen los ciudadanos. Las fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han sido constantes durante la emergencia nacional por el coronavirus. Las discrepancias en el abordaje de la situación sanitaria ha llegado a fuertes señalamientos. Uno de los principales puntos en contienda fue el régimen de excepción y ahora la declaratoria de emergencia. Según los salvadoreños, los 3 poderes del Estado deben actuar en armonía, apegados a derecho, enfocados en superar la emergencia nacional. El día de ayer fue muy propicio para arreglar las cosas, para que la población no sienta, ¿verdad?, más complicada de lo que está de la pandemia. Ellos no quieren que el gobierno esté haciendo estas cosas para el bien de nosotros mismos. Nosotros por lo menos estamos agradecidos con él. Según la población, esta tensa situación los puede poner en riesgo al hacer a un lado del panorama el bienestar colectivo. Es una realidad, pues, como una familia que no esté de acuerdo, ¿me entiende? Sale afectada la familia, pues, hacia la población, porque ellos son, ¿verdad?, quienes, ¿verdad?, tienen en sus manos, ¿verdad?, digamos, los 3 poderes, los 3 poderes. Uno habla de una cosa y otro, pues, habla de otra forma y no creo que ellos se pongan de acuerdo a una sola cosa, ¿verdad? Es que eso ya depende de otros partidos, que como siempre van en contra, pues ni modo, entonces no quieren que él haga estas cosas para nosotros. Además solicitan que se dejen a un lado los intereses políticos y se priorice la salud de la población. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Vamos
Vamos a revisar información internacional. Les contamos que en Guatemala siguen sin dar con el paradero de una persona a quien se le detectó COVID-19 y se fugó. La periodista Ligia Toledo nos informa desde este país. Ligia, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros de la RNA? Desde Guatemala continuamos actualizando la información en relación a la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Por el momento se mantiene la cifra de 214 casos desde el pasado 13 de marzo. Sin embargo, hay un punto importante a destacar, y es que la persona que ayer se había fugado del Parque de la Industria, que estaba infectado con COVID-19, aún no ha aparecido, a pesar que ya se giró una orden de captura por parte de la Policía Nacional Civil para poder ya llegar con esta persona y capturarla. Por supuesto, hay que recordar que ha cometido un delito y puede pasar en prisión de 1 a 6 años. Otra de las medidas que se han dado a conocer hoy es que el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, ha confirmado que a partir del jueves se suspendieron los vuelos de guatemaltecos deportados vía aérea desde Estados Unidos. Aún no ha mencionado si es específicamente por la pandemia del COVID-19, sin embargo, ha indicado que estarán suspendidos de forma temporal, pero están entrando en detalles con las autoridades de Estados Unidos para que por lo menos en lo que dure la pandemia o el repunte en Guatemala no se den estos casos. Por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, también están realizándole nuevamente las pruebas de COVID-19 a distintos deportados para verificar que no estén infectados de COVID-19. Están en un lugar ya aislados específicamente, guardando cuarentena, lo que tiene que hacer con todos los guatemaltecos que ingresan a nuestro país, ya sea que vengan de vuelos humanitarios, sean diplomáticos, en este caso deportados, aunque se ha mencionado que ya se han suspendido los vuelos. También hoy ya se realizaron las honras fúnebres de 2 agentes de la Policía Nacional Civil y un elemento de la Policía Municipal de Tránsito que fueron asesinados en el departamento de Alta Verapaz mientras estaban realizando el trabajo de verificación, que se cumpliera con un toque de queda, que las personas no estuvieran ingiriendo bebidas alcohólicas y demás. Esta es la información desde Guatemala para ustedes, compañeros de la RNA. Muchas gracias por tu reporte. Y también tenemos una actualización sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua. Nos informa María Esther Ordóñez. Adelante, buenas noches. Para este viernes, las autoridades sanitarias en Nicaragua han informado que han dado de alta a una persona que estaba bajo seguimiento médico por ser sospechoso por COVID-19. Además de eso, mantienen 2 casos positivos en nuestro país por esta enfermedad y aseguran que hay otras 12 personas bajo seguimiento médico. En cuanto al tema de la educación, los colegios privados han manifestado que continuarán dando las clases online hasta el próximo 4 de mayo. En el caso de la educación pública, se espera de que este próximo lunes 20 de abril den inicios con normalidad. Es la información que teníamos que compartir con ustedes desde Managua, Nicaragua. Les informó María Esther Ordóñez. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a defender la reanudación de las actividades económicas tras destituir a su ministro de Salud por emergencias, o por divergencias, mejor dicho, sobre las medidas de aislamiento social adoptadas para contener la propagación del coronavirus. En dirección opuesta, los gobernadores de Sao Paulo y Río de Janeiro prolongaron las cuarentenas parciales. Jair Bolsonaro insistió el viernes en que hay que retomar la actividad económica pese a la pandemia del nuevo coronavirus. Esa pelea por empezar a abrir el comercio es un riesgo que yo corro. Si se agrava, eso cae en mi regazo. Pero yo pienso, y mucha gente está tomando conciencia de ello, que hay que abrir. Sus declaraciones tuvieron lugar durante la investidura de su nuevo ministro de Salud, Nelson Teich, quien asumió tras la destitución el jueves de su antecesor Luis Enrique Mandetta, que discrepaba con Bolsonaro sobre las medidas sanitarias a adoptar. El nuevo ministro no presentó propuestas concretas en su breve discurso inaugural, pero insistió en que es preciso equilibrar las visiones de la vida y la economía. En la dirección opuesta al gobierno central, los gobernadores de Sao Paulo y Río de Janeiro prorrogaron el viernes las cuarentenas parciales en sus estados que solo permiten la actividad comercial considerada esencial. Hace un mes aquí en Sao Paulo teníamos la primera muerte. Hoy ya son 853 muertes en el estado.
El nuevo coronavirus se ha cobrado casi 2.000 vidas en Brasil de más de 30.400 contagios confirmados. Pero especialistas apuntan que en realidad este número podría ser hasta 15 veces mayor debido a la falta de exámenes y a los casos asintomáticos. Ahora vamos a Europa. La epidemia del nuevo coronavirus se encuentra bajo control en Alemania después de un mes de restricciones sociales. Celebró pues el gobierno que promete una producción masiva de mascarillas para los alemanes. La epidemia del nuevo coronavirus está bajo control en Alemania. El anuncio fue hecho por el gobierno cuando se cumple un mes de restricciones sociales. Podemos decir ahora que esto ha sido exitoso. Hemos logrado pasar de un crecimiento dinámico a uno lineal. Las cifras de infección han bajado de forma significativa, especialmente las de incrementos diarios. El brote está hoy de nuevo bajo control. Una cifra muy importante y alentadora es que desde el 12 de abril ha habido más personas recuperadas cada día de las que resultaron contagiadas. El país contaba el viernes con unos 133.000 casos oficialmente declarados de nuevo coronavirus y cerca de 4.000 fallecidos, según el Instituto Robert Koch. Alemania no ha optado por un confinamiento estricto, pero impuso grandes restricciones en todo el territorio, desde el cierre de las escuelas y lugares culturales hasta la prohibición de reuniones de más de 2 personas. Ahora las escuelas e institutos empezarán a abrir progresivamente a partir del 4 de mayo. Y las tiendas de más de 800 metros cuadrados podrán volver a recibir clientes. Pero los grandes eventos como conciertos o competiciones deportivas seguirán prohibidos al menos hasta el 31 de agosto y se instaurará el uso de mascarillas. China, blanco de críticas por su falta de transparencia cuando surgió el nuevo coronavirus, revisó sus cifras y anunció hoy, viernes, 1.300 muertos adicionales en esta pandemia que paraliza al mundo. Revisión de cifras en medio de las críticas. China anunció el viernes 1.300 muertos adicionales por la pandemia del nuevo coronavirus. Wuhan, ciudad china en la que brotó el virus en diciembre, explicó que en el apogeo de la epidemia algunos pacientes murieron en casa porque no podían ser atendidos en hospitales y no fueron contabilizados. Hay un total acumulado de 4.632 muertes y un total de 82.692 casos confirmados. Los balances oficiales de Pekín de contagios y decesos por coronavirus provocan sospechas desde hace semanas. En la etapa inicial, debido a la capacidad insuficiente de admisión y tratamiento en los hospitales, el fracaso de algunas instituciones médicas para conectarse con el sistema de información de prevención y control de enfermedades a tiempo, la sobrecarga de hospitales y el hecho de que el personal médico estaba ocupado para tratar a los pacientes, objetivamente hubo algunos informes tardíos, omisiones e información inexacta. Pero nunca ha habido ningún ocultamiento y nunca permitiremos ningún ocultamiento. Las preguntas sobre el origen del virus se multiplican. Hasta ahora se creyó que apareció en un mercado al aire libre de Wuhan donde se vendían vivos ciertos animales de especies raras. Pero la prensa estadounidense abrió una nueva hipótesis. Según el Washington Post, la Embajada de Estados Unidos en Pekín alertó hace 2 años sobre las escasas medidas de seguridad de un laboratorio que estudiaba los coronavirus de los murciélagos. Y la cadena de televisión Fox News dijo que este nuevo coronavirus habría brotado en este lugar debido a un error involuntario. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Cantaron los neoyorquinos desde sus ventanas, balcones y terrazas de sus hogares en plena cuarentena. Los neoyorquinos denominaron esta canción como el himno no oficial de la ciudad. La canción de Frank Sinatra, New York, New York, que fue popularizada en 1980. La ciudad que nunca duerme deleitó con este concierto desde casa con el fin de brindar tributo a todos los trabajadores de la salud que están velando por la salud durante la pandemia del coronavirus.
Esta ciudad es de las más afectadas por la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. Hay más de 222,000 casos confirmados y lamentablemente más de 14,000 muertos. En las últimas horas, las autoridades extendieron la paralización de la actividad hasta el próximo 15 de mayo para contener la expansión de la enfermedad. Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Bien, y con estas imágenes de la ciudad de Nueva York nos despedimos. Gracias por habernos permitido contarles las noticias. Hasta el lunes.